La estación de Canfranc, encajada entre los Pirineos como un coloso olvidado, era un laberinto de hierro retorcido y piedras desgastadas por el tiempo. Durante el día, el sol filtrado por las nubes revelaba su esplendor marchito, ventanas rotas, que reflejaban el cielo plomizo, relojes detenidos en horas que ya no importaban, y pasillos vacíos donde el eco de pasos antiguos parecía quedar atrapado entre las paredes. Pero al caer la noche, cuando las sombras se alargaban como dedos, huesudos la estación despertaba. El viento, convertido en un coro de lamentos, se colaba por las grietas de los muros, arrastrando consigo historias que nadie se atrevía a contar. Ramón Ortega conocía cada recoveco de aquel lugar. 12 años de mantenimiento nocturno le habían enseñado a distinguir los sonidos normales de los que no lo eran. El crujido de una viga bajo el peso de la nieve, el golpeteo de un cable suelto contra el metal. Pero aquella noche de noviembre era diferente. El aire, cargado de electricidad estática, le erizaba la piel. Incluso las ratas, usualmente audaces, se habían refugiado en sus madrigueras. Ramón ajustó la linterna en su cinturón y comenzó su ronda. Las luces de emergencia, tenues y parpadeantes, proyectaban siluetas grotescas en las paredes. Sabía que la estación tenía fama de maldita. Los periódicos locales ocasionalmente publicaban artículos sensacionalistas sobre actividad paranormal, pero él siempre los había desestimado. Tonterías para vender, pensaba. Hasta ahora. Mientras inspeccionaba la plataforma central, algo lo hizo detenerse. Un sonido agudo, como el roce de una cadena arrastrándose, surgió de la oscuridad. Ramón contuvo el aliento. La linterna dibujó un círculo de luz vacilante frente a él, revelando solo polvo danzando en el aire. ¿Hay alguien?, preguntó forzando un tono firme. Nadie respondió, pero en el silencio que siguió percibió un cambio. El frío se intensificó, mordiendo sus nudillos a través de los guantes. Un olor penetrante como de aceite rancio mezclado con tierra húmeda le llenó las fosas nasales. Algo observaba desde las sombras, algo que no pertenecía a ese mundo. Ramón apretó el paso decidido a terminar su turno. Pero al doblar la esquina hacia los almacenes secundarios, la linterna se apagó. Maldijo entre dientes golpeándola, con la palma de la mano. Cuando la luz regresó, titubeante, el haz iluminó una figura alta y delgada al final del pasillo. Era humanoide, pero incorrecta. Sus contornos vibraban como si estuvieran hechos de humo, y su silueta se fundía con la penumbra. Ramón retrocedió tropezando con un cable suelto. Para cuando se incorporó, la figura había desaparecido. Solo quedaba flotando en el aire un susurro en alemán que heló su sangre. Verloren. Pasada la medianoche, Ramón terminó de ajustar un vagón antiguo, dejado allí como decoración para los turistas. El aire olía a aceite quemado y tierra húmeda. Estaba a punto de irse cuando escuchó un chirrido metálico. Se giró, linterna en mano, y lo vio. Un hombre de uniforme gris, inmóvil entre dos vagones. El uniforme era anticuado, del color de la ceniza, con insignias desgastadas en los hombros. El rostro del hombre estaba en la sombra, pero sus ojos, Dios, sus ojos brillaban como hielo bajo la luz de la linterna. Vacíos, profundos, como agujeros excavados en un cráneo. Ramón se quedó helado. ¿Quién está ahí?, su voz resonó, frágil. La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente como si estudiara a Ramón. Entonces, como humo disipado por el viento, desapareció. En el aire quedó un olor acre de metal oxidado y algo más. Carne quemada. Ramón corrió hasta el lugar, pero no había huellas ni rastros. Solo el silencio, pesado como una tumba. A la mañana siguiente, sus compañeros se rieron cuando les contó lo sucedido. «Te estás volviendo viejo, Ramón», se burló uno, golpeándole el hombro. «¿O fue el fantasma del aguardiente que bebiste?». Pero Ramón no podía olvidar aquellos ojos. Decidió buscar a Javier Montes, un historiador obsesionado con la estación. El hombre vivía en un apartamento diminuto, con paredes cubiertas de mapas de la Segunda Guerra Mundial y pilas de documentos en alemán. Cuando Ramón describió a la figura, Javier palideció. «Uniforme gris», murmuró sacando una carpeta polvorienta. En 1943, un oficial nazi desertó. Trajo documentos que comprometían a altos mandos, pero fue traicionado por su propio grupo. Ejecutado aquí mismo en un vagón. Ramón jadeó. «¿Crees que sigue aquí?», lo interrumpió Javier cerrando la carpeta de golpe. «No lo creo, lo sé». 2 noches después, Ramón regresó. Esta vez llevaba una cámara portátil y una determinación fría.
El viento aullaba más fuerte y las sombras parecían estirarse hacia él. Al pasar por el mismo vagón, un ruido estridente lo hizo saltar. Era él de nuevo, esta vez más cerca. El uniforme estaba rasgado y un agujero de bala sangriento marcaba su sien derecha. La mano esquelética del fantasma se extendía hacia Ramón, como suplicando. «¿Qué quieres?», susurró Ramón con voz temblorosa. El viento llevó la respuesta. «Ayúdame». Y entonces la figura se desvaneció. En el suelo, bajo la luz trémula de la linterna, algo brilló. Una insignia nazista corroída por el tiempo con las iniciales KR y la fecha 1943. Ramón llevó la insignia a Javier, cuyas manos temblaron al tocarla. «Klaus Richter», susurró él. Era su nombre. Los documentos que llevaba, si no fueron destruidos, aún deben estar aquí. Juntos registraron el vagón donde Klaus había muerto. Bajo tablas sueltas encontraron una maleta de cuero agrietado. Dentro había papeles amarillentos con sellos de las SS manchados de sangre seca, experimentos con gas venenoso, informes de pruebas en prisioneros. Javier leyó en voz baja, el rostro pálido. Intentó exponer esto, por eso lo mataron. Ramón no lo dudó. Esa misma noche prendió fuego a los documentos en un barril. Oxidado, las llamas se alzaron alto y por un instante juró ver una figura alta y delgada observando desde la distancia. El olor a aceite quemado se disipó con el humo. Ramón nunca volvió a ver al hombre de uniforme gris, pero en las noches más silenciosas, cuando el viento cesa y la estación parece contener la respiración, aún escucha pasos resonando en pecho y siente las vías. A veces siente un frío en la nuca, como si alguien lo observara desde las sombras. Javier publicó los documentos sobrevivientes y los historiadores aún debaten lo que Klaus Richter realmente pretendía. En cuanto a la estación de Canfranc, sigue en pie, un monumento a la guerra y a los secretos que nunca mueren. Y si alguna vez la visitas a medianoche, presta atención. El viento puede llevar más que el sonido de trenes fantasmas. Puede llevar un susurro en alemán. Danke.